Es muy fácil compartir lo que voy a compartir luego de que ustedes lo han hecho tan vivo, tan presente. Reciban un abrazo bien grande de mi esposa Cristina, de mis hijos. Hoy ellos están involucrados en servir en nuestra iglesia, así que aunque no están aquí, reciban un abrazo. Cuando la hermana Lidia se me acercó con el deseo de que yo fuera la persona que en este día tan importante compartiera la palabra, en mi corazón algo saltó, de alegría, de responsabilidad, de sí, Señor, yo quiero honrar a mis amigos pastores, yo quiero poder glorificarte a ti. Dame algo que tú desees que yo comparta con ellos y con la iglesia. Y yo salté de alegría porque esto es una encomienda bien importante. Estar aquí este día es el que es invitado tiene una gran responsabilidad. Sin embargo, después de la invitación, yo anoté que era el domingo pasado. Y yo tenía una tristeza en mi corazón cuando me percato de que pensaba que era el domingo pasado. Yo decía, Señor, no puede ser. Porque el domingo pasado yo no estaba en Puerto Rico, estaba en unas vacaciones con mi familia, así que yo no iba a poder estar. Yo pensaba que no iba a poder estar y me comunico con Lidia. Y ustedes saben cuando uno comete un error que uno viene como humilde, como cabizbajo. Yo la llamé, Lidia. Y ella me escucha y ella recibe un alivio tan tremendo porque me dice, Jonathan, pues yo no estaba clara de la fecha y me di cuenta que te quiero dar una buena noticia, es lo que me dice. Te quiero dar una gran noticia. No es ese domingo, es el próximo domingo. Y yo dije, Señor, gracias. Tú tienes, Señor, todo bajo control. Y me di cuenta que realmente me tocaba, que era una encomienda que tenía entonces de estar aquí y compartir esta palabra y disfrutar junto a ustedes. Les digo que el himno favorito de mi papá eran 100 ovejas. Y cuando escuchaba eso, entonces el único instrumento que me dediqué a estudiar y a tocar fue el saxofón por varios años de mi vida. Y hoy tengo una nueva definición. Yo decía que tocaba saxofón. Hoy cambió la definición a yo un saxofón. No sé tocar. Soy hijo de pastor por 30 años. Ellos fueron pastores. Fui pastor de jóvenes por 7 años y tengo el honor de pastorear Mar Azul ya por 14 años. Yo conozco de cerca el llamado pastoral. Conozco la entrega, los sacrificios, la pasión, las virtudes y también los retos, también las desventajas. Y realmente cuando en mi momento de, en mi caminar como pastor, cuando he pensado qué pastores existen que pueden inspirar mi vida, en quienes veo unos pastores que encuentro ese llamado, ese carácter de Cristo bien claro. Y cuando eso pasa, yo pienso en mi amiga pastora Vivian y mi amigo Frankie. Pienso en ellos. Es que se dan a querer. Además que Frankie tiene una sonrisa que es como increíble. Me siento tan bien acompañado con ambos. Nuestra relación comenzó hace años atrás cuando Dios puso en mi corazón y el de Cristina hacer comedia como una herramienta de evangelismo a través de escuelas, universidades, iglesias. Y esta fue una de las primeras iglesias que nos dijo, por favor, vengan por aquí, compartan esa comedia. Y todavía ustedes se acuerdan. Es increíble que ustedes se acuerdan cómo saludar. Yo recuerdo que este era el lugar donde yo saludaba y más fuerte me saludaba.
Yo le decía a mi esposa, yo quiero volver. Lo que esta iglesia me invite, siempre vamos a decir que sí. Fueron varios las que Dios nos dio de hacer. Gracias, hermano Nestali, gracias por tu servicio siempre. Fueron varios los espectáculos de comedia que pasaron por aquí con el propósito de compartir y luego nuestra trayectoria se encontró en el proceso de María. Cuando vine y caminé con la pastora Vivian, un poco de esta área y de su visión y su deseo para esta comunidad. Y se ha extendido a través de líderes que amo en este lugar, Luis Torres y su familia, que me han acompañado también en otros lugares, en una finquita y una historia. Su hija Adriana son parte de la finca y el Calvario siempre ha estado en mi corazón. Así que yo oré, Señor, yo no quiero pararme allí y compartir algo que yo quiero que sea de impacto para la iglesia y para los pastores. Así que el Señor puso en mi corazón hablar sobre legado, un legado multigeneracional. Y me llevó a Isaías, y me encantaría ir con ustedes a Isaías 42, verso 9, porque va a ser la escritura base de lo que el Señor puso en mi corazón compartir. Isaías 42, verso 9, encontramos lo siguiente. El Señor le dice al pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, las cosas pasadas se han cumplido. Y ahora anuncio, ¿qué dice ahí? Cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. El Señor me llevó a este pasaje que es tan importante en la Escritura porque es el pasaje donde se presenta lo que los teólogos llaman el siervo de Dios, que no es otra cosa que una imagen de Cristo. Este pasaje habla del ministerio de Jesús y lo vamos a ver en unos segundos. Se anuncia el ministerio de Jesús en este pasaje y fue ahí donde el Señor puso mi mirada para compartir con ustedes, porque a través del profeta el contexto inmediato de estas palabras es que Dios le está diciendo al pueblo tres cosas. Dios está hablando de su capacidad para cumplir todo lo que ha prometido. Número uno, de su poder para anunciar cosas nuevas. Y número tres, de su control sobre el futuro. Nosotros le servimos a un Dios que cumple todas sus promesas. Cumple cada una de ellas. Pero no solo eso, es un Dios que está actuando en el presente, está haciendo nuevas promesas y un Dios que tiene control sobre el futuro. Incluso si nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta de que la Biblia enseña que Dios es un Dios multigeneracional. Déjeme decirle por qué la iglesia del Calvario es tan especial. Yo lo veía, yo decía, gracias Señor, porque tú confirmas tu palabra. Esta es una iglesia multigeneracional. Cuando Dios decide presentarse en Éxodo 3:6, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuántas generaciones? 3 generaciones. Cuando nosotros llegamos, observamos desde el momento de el worship, mientras adorábamos, veíamos aquí parados frente a nosotros 3 generaciones. Veíamos personas con más edad, personas que tenían quizás la edad que yo hoy tengo, y veíamos jóvenes y niños en el proceso del worship. 3 generaciones, multigeneracional. Cuando nosotros observamos a el increíble actor y a la increíble actriz, tú ves una iglesia
viva, llena, una iglesia multigeneracional. Eso es una riqueza. Y lo digo con mucha alegría porque cuando Dios nos invita a plantar Mar Azul, al principio éramos todos parecidos en la misma etapa, éramos jóvenes adultos con niños, pero todavía no éramos una iglesia multigeneracional. La riqueza de una iglesia, hoy Mar Azul se ha convertido en una iglesia multigeneracional, pero cuando pienso en una iglesia que Dios ha cumplido sus promesas, que está haciendo promesas nuevas y que tiene el control de su futuro, yo pienso en la iglesia del Calvario. Aquí se ve, aquí se vive, aquí se nota. Así que si el Dios que nosotros le servimos es multigeneracional, Él espera, Él anhela que nosotros seamos personas que hacen estas tres cosas que voy a presentarle en pantalla. Que seamos personas que honramos el pasado, celebramos el presente y construimos el futuro. Díganme ustedes si eso no es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos honrando el pasado, celebrando el presente y juntos construyendo el futuro. Tenemos que tener esos espejuelos, y esos son los espejuelos con los que yo camino, entendiendo que muchas de las bendiciones que yo cosecho hoy no las sembré yo. Las sembraron aquellos que vinieron antes de mí. Esto es importante porque en mi caso me identificaba mucho con las palabras del hermano Castillo cuando decía que tiene varios pastores en su familia. En mi caso, mi abuela fue una de las primeras misioneras de las Asambleas de Dios. Ella, junto a mi abuelo, Frankie, vivían en Estados Unidos y ambos reciben ese llamado y deciden ser misioneros. Son enviados a la República Dominicana. Allí levantan 5 iglesias, de las que nacen 22, y un impacto generacional. Mi mamá y mi papá se conocieron no en el mismo supermercado, pero en el Colegio Teológico del Caribe se encontraron y decidieron responder al Señor. Mi padre estudia en el seminario. Cuando termina, le dicen: hay una iglesia en Vieques de 9 personas que creemos que Dios te está invitando a pastorear. Se montaron en el ferry, llegaron a Vieques, pastorearon en Vieques, y a los 7 meses y medio, casi 8 meses, yo nazco en Vieques, una noche de bombardeo, cuando todavía estaba la Marina en acción. Por eso mi personalidad. De ahí Dios los llama añasco. Sirven por algunos 12, 15 años en Añasco. Luego son llamados a Sierra Bayamón. Y en total estuvieron sirviendo en una iglesia local por 30 años en total. Y yo estoy seguro que las cosas que hoy yo cosecho, muchas de ellas las sembró mi abuela en oración, las sembró mis padres en oración y obediencia. Y hoy yo tengo la bendición de cosechar algunas, pero tengo la responsabilidad de continuar cosechando para el futuro. Amén. Ustedes están viviendo como iglesia, y estos pastores viven como iglesia, la bendición de ser personas que honran el pasado, celebran el presente y construyen el futuro. En el 2018 mi padre muere. Él muere en Estados Unidos, en Florida, después del huracán María. Tuvimos que sacarlo en un vuelo humanitario. Cuando no salían aviones, encontramos un vuelo, Dios proveyó. Él se dializaba, y ustedes recuerdan que en esos momentos no había forma de dializarse. Así que estuvo 6 meses con mi mamá en Florida, y dice que tuvieron los mejores 6 meses que pudieron haber tenido de cercanía, de esa conexión y de disfrutarse el uno al otro. Y a los 6 meses él tuvo un infarto y muere. Y cuando él muere, a mí me gusta decir lo siguiente: él me dejó una herencia bien pequeña, pero un legado muy grande.
una herencia bien pequeña, pero un legado muy grande. Déjenme decirle por qué, les explico. La herencia es lo que dejas a las personas. El legado es lo que dejas en las personas. ¿Ves? Desde esa perspectiva yo quiero hablar porque hay una diferencia. Hay algunos que solo dejan herencia, pero hay algunos que dejan legado. La herencia que él me dejó fue bien pequeña porque fueron dos cosas materiales. A él lo conocían como el pastor que jugaba baloncesto, porque desde los 3 años me llevaba a la cancha a jugar baloncesto. No quiere decir que yo sea bueno, pero quiere decir que me disfruto el baloncesto. No quiere decir que porque tengas saxofón, tocas saxofón. Tienes un saxofón. ¿Estamos entendiendo? ¿Están conmigo? Me dejó una bola de baloncesto como herencia, una bola de baloncesto y una Biblia física. Ok, esa fue su herencia física. Sin embargo, su legado fue tanto mayor porque fue todas las memorias de nosotros en la cancha jugando baloncesto. Todo el amor de un padre que sirve a Dios, pero que su primer ministerio fue su familia. Ese es su legado. Y cuando se trata de la Biblia, qué bueno que él no me dejó solo algo físico, sino un ejemplo de alguien que vivía la palabra, que enseñaba la palabra, que era el mismo en la casa que afuera de la casa. Y su legado en mi vida y en la vida de muchas personas hoy continúa vivo. Mi padre invirtió su vida en las dos cosas que duran para siempre. Déjenme decirle cuáles son las dos cosas que duran para siempre. La primera, la palabra de Dios. Encontramos en Mateo 24 que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice ahí? Pero mis palabras no pasarán. Y la segunda cosa que dura para siempre son las personas. Nosotros somos seres eternos, es lo que establece la palabra. Algunos de nosotros disfrutaremos de una eternidad junto a Dios por medio de la fe que hemos puesto en Jesucristo. Y algunos no disfrutarán de esa eternidad con Dios, sino de una eternidad en separación de Dios. Pero las personas son para siempre. El verso más conocido dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las dos cosas que duran para siempre y las dos cosas que mi padre y mi madre se invirtieron en esas dos cosas. Y yo pensaba, ese es el privilegio de cada pastor que ha sido llamado por Dios a invertir su vida en estas dos cosas, en la palabra y en las personas. Y eso es lo que estoy seguro que la pastora Vivian, el pastor Frankie han hecho, se han invertido. Ustedes tienen maestros de la palabra y también tienen ejemplos de lo que es saber amar a las personas, cuidar a las personas, levantar las personas. Esto es a lo que ustedes se han dedicado, a estas dos cosas. Por lo tanto, más que una herencia, ustedes están construyendo un legado eterno en las personas. Ahora, hoy no podemos comenzar hablando del presente sin antes brevemente honrar el pasado. Así que honramos el pasado. Porque esto no comienza aquí con nosotros, comienza con el sí que tuviera el reverendo Reinaldo Pérez y su esposa Olga Agosto años atrás, el sí que le dieron al Señor para construir, fundar. Yo no conocí personalmente a Reinaldo, no tuve una relación como tengo con su hija, con su nuero, pero lo conocí, lo vi, conocía la leyenda de quién era y de su sacrificio y de su amor. Y sabía algunas cosas porque las personas hablaban de él y decían que antes de predicar en ocasiones cantaba, que en ocasiones ¿hacía qué? Chistes y
Por eso ustedes disfrutan tanto. ¿Ves que estás cosechando? Honremos el pasado. Estamos cosechando algo que no comenzó en nosotros. Sé que era un pastor amoroso y eso sí, la gente me ha dicho que tenía un gran sentido del humor. Yo creo que debes confiar en un pastor así. Y yo sé que desde pequeña Vivian observaba a su padre. Esto es importante, llorar orando por las almas. Ella pudo ver la pasión de su papá y de su mamá por las almas. Igual que yo vi en mi casa la pasión. Yo a veces veía cómo mi papá, pensando en el mensaje o en las personas que iba a impactar, estaba con la palabra, a veces la leía. Yo a veces lo encontraba, entraba al cuarto y él tenía la Biblia en la cara. Y yo decía, este hombre ama tanto la Biblia que se la pone en la cara, y es que se había dormido con ella. ¿Sabe? Estaba cerca de la palabra siempre. Yo también lo observaba orar cuando nadie lo miraba, por la iglesia, por los hermanos. Y esto es importante porque también yo viví los momentos difíciles. Los momentos en que lloraba por esa oveja que salió a buscar y que encontró herida y que a veces en el camino de buscarla y de sacarla de donde estaba se cortó, porque somos humanos. Y yo también observé eso y estoy seguro que Vivian aceptó eso y vio eso. Por lo que el Señor ponía en mi corazón es que ella vio no solo lo bueno, sino lo difícil, y aún así aceptó continuar el llamado de Dios. Es como aquellos que son policías o son bomberos o son servidores públicos que arriesgan sus vidas. Ellos están tomando la decisión a conciencia de firmar que cuando haya un fuego, mientras todo el mundo corre del fuego, ellos corren hacia el fuego. Eso es valiente. De esa forma, conociendo, yo le agradezco al Señor que Vivian aceptó continuar el llamado. Y yo sé que al principio algunos no aceptaron esa transición, simplemente porque quizás pensaban que debía ser otra persona o porque ella era mujer. Sin embargo, el Espíritu Santo la ha respaldado cada paso del camino. Honramos el pasado. Y existe un momento en esta historia en la que aún los que no estamos aquí sabemos de este momento y lo celebramos. Y es el momento en que los líderes, la junta de oficiales, junto a la pastora Vivian, entienden que es el momento de hacerle un reto a Frankie, que estaba sirviendo con ese uniforme tan increíble. Porque es que a él se le ve como... Yo mismo quiero ser policía. ¿A ustedes no les pasa? ¿No les pasa que cuando lo ven así con los... Yo quiero pegarme algo aquí. Déjeme decirle, Frankie amaba lo que hacía. Y lo ama. Por lo tanto, el aceptar, hacer esa transición y venir a estar full time en el ministerio, es algo que nosotros tenemos que ver como una celebración. Porque se negó a sí mismo. Las palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que hoy estamos cosechando las decisiones de negarse a ellos mismos, las decisiones de humildad. Y yo pude escuchar el corazón luego del huracán María y la dificultad que trajo para todos nosotros en Puerto Rico y el corazón de estos pastores. María destruyó a Puerto Rico, pero yo vi una líder y unos pastores sirviendo a la comunidad y una iglesia que servía a la comunidad
en el momento más duro. Lo digo por lo siguiente. Dios me dio la oportunidad de estar involucrado en la respuesta con muchos pastores. Dios le dio una oportunidad específica a nuestra iglesia porque era móvil, era movible, compartíamos facilidades y las facilidades que compartíamos no se había afectado en gran manera. Teníamos la cultura de movernos y Dios nos llevó a levantar muchos centros de ayuda alrededor de Puerto Rico, a ayudar a otros pastores. Y esto es lo que al principio nos dijeron. Vinieron personas que habían cursado desastres naturales en la iglesia anteriormente, específicamente de Estados Unidos, y nos decían, hay una estadística que tenemos que cuidar, y es que a los 5 años luego de que ocurre un desastre natural y un pastor ha liderado una comunidad en medio de ese desastre, a los 5 años, el 75%, estas eran las estadísticas que tenían de los lugares que habían vivido un huracán de la magnitud que habíamos vivido nosotros en Estados Unidos. Ellos tenían estadísticas que el 75% de los pastores que atravesaron eso, después de 5 años, o cambiaron de iglesia o renunciaron al pastorado. Eso a nosotros nos impactó grandemente y nosotros lo vivimos. Y supimos lo que fue la crisis, pero hoy todavía están aquí. Qué alegría que sus pastores no fueron de ese 75%. Honramos el pasado. Yo he sido testigo de los momentos en que Vivian ha luchado con su salud. Y yo me entero porque empezamos a orar todos juntos. Y me recuerda la lucha que tuvo mi padre con su salud. Sin embargo, yo nunca lo escuché quejarse. Nunca lo escuché diciendo, Señor, pero si yo te he servido tanto, por tantos años, aún en su proceso, no lo escuché quejarse. Y cuando observo esos momentos y esa lucha a veces con la salud y veo que ha perseverado, yo digo, Señor, estamos cosechando todas esas decisiones y toda esa entrega porque honramos el pasado. Ahora, no podemos quedarnos ahí. Recuerden que nosotros somos una iglesia y el tipo de personas que honra el pasado, pero ¿cuál era la segunda parte? Que celebramos el presente. Así que yo quiero tomar un momento que va a ser más corto que honrar el pasado, porque el presente es este momento que tenemos. Y no va a ser tan larga esta parte del mensaje porque vamos a hablar de este momento específico, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viendo, y ustedes tienen mayor claridad que la que yo pueda tener del presente de esta iglesia. Ustedes lo tienen. Pero yo sé algo, es que esta iglesia es una iglesia que está sirviendo a su generación. Ustedes dicen que son una iglesia sirviendo a nuestra generación, y eso es una iglesia que sabe que Dios está haciendo algo nuevo. Es una iglesia que no solo está mirando hacia el pasado, sino que hoy sabe que Dios está haciendo algo nuevo. Ustedes dicen que son una iglesia para la familia y lo han comprobado una y otra vez. Una vez más, son una iglesia multigeneracional. Y esto es lo que yo observo. Yo observo líderes, yo observo discípulos en cada una de las generaciones presentes en este lugar. Hay jóvenes que son discípulos, que Dios está haciendo algo nuevo en ustedes. Y cuando pensaba en honrar a los pastores, déjenme decirle que ellos oran y que ellos piden. Ellos dicen, Señor, levanta los líderes que tú quieres para esta generación y para la próxima generación. Ellos siempre están pensando y orando en la claridad de que esta no es su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Es su iglesia. Ellos son los líderes llamados por Dios a dirigir esta comunidad junto a otros líderes, pero siempre están orando por lo nuevo que Dios está haciendo entre nosotros. Ahorita uno de los líderes que estaba vestido con camuflaje oraba para que el Señor enviara esos Aarones y esos Urs que van a... No es Urs, eso quedó bien chévere. A Ur y a... Urs,
que lo enviara. Entonces ustedes, yo vi aquí al frente que ustedes dijeron, somos nosotros. Levantaron las manos diciendo nosotros en símbolo de que ustedes son aquellos que levantan sus manos. Y orábamos para que Dios enviara. Y Él nos pidió que oráramos para que Dios enviara obreros. Y esto es lo que Él hace. Cuando nosotros oramos, Él los envía. Esto es lo que yo sé. La próxima generación, la que va a continuar con el legado que viene antes de nosotros, ya está aquí. Ya Dios proveyó. Ya Dios proveyó. Y como la pasión por Dios es tan notable, yo simplemente quisiera hacer una nota a los jóvenes que están en este lugar, poniéndome en la posición en la que yo me encontraba hace algunos años atrás. Como decía la actriz, decía, no, yo para pastora, no, yo voy a ser maestra. Yo me encontraba en esa posición porque había visto lo bueno, the good, the bad and the ugly. Tú sabes, había visto the good, the bad and the ugly. Y yo decía, Señor, en mi juventud, en mi tiempo de juventud, cuando el Señor empezó a tocar mi corazón, yo quería huir del llamado. Yo no quería ir hacia el fuego, yo quería correr del fuego. Y recuerdo un día que Dios trató conmigo de forma particular y Él puso en mi corazón compartir este testimonio breve, posiblemente para alguien que está aquí en este lugar. Yo estaba resistiéndome y llegué a este servicio de jóvenes en el que estaban hablando de la escritura que dice, heme aquí, envíame a mí. Me acuerdo de cómo se llamaba el predicador, se llamaba Aquiles Fuenmayor, él estaba en una silla de ruedas. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron a Aquiles. Mi pastor de predicación, de homilética, del arte de la predicación en el Colegio Teológico del Caribe. Tremendo hombre de Dios. Él nos daba asignaciones para predicar en la capilla. Yo recuerdo que yo me preparaba y predicaba y él decía, Jonathan, eso estuvo increíble. ¿Tú te imaginas si te hubieras preparado? Aquiles. Él estaba predicando. Recuerdo que hace un llamado. El llamado era para aquellos que estaban definiendo el responder al Señor. Estaban luchando con decir, heme aquí. Y yo sabía que era yo. Así que yo pasé. Recuerdo que no quería ni estar cerca de... Porque tú no quieres estar cerca de... Si tú te sientes que tú estás huyendo, tú no quieres estar muy cerca, pero tú estás como batallando entre medio, como doy un paso, no lo doy. Pues yo me acerqué. Hasta el día de hoy, yo no sé cómo, yo terminé justo frente del altar de la plataforma. Y recuerdo que aquí les estaba orando por algunas personas. Y esto es lo que yo estaba diciendo en mi corazón. Estas eran mis palabras. Yo decía, Señor, si me vas a llamar, que sea especial. Estas eran las palabras que yo usaba, que sea especial. Y les voy a decir por qué yo usaba esas palabras. Yo usaba esas palabras para decir que sea diferente, porque yo había apreciado todo lo que era el pasado y lo que mis padres habían hecho, pero yo tenía ciertas ideas que Dios también había puesto en mi corazón. Y cierta imaginación dada por Dios que tenía que ver con la comedia y tenía que ver con... y tenía que ver con ir por las escuelas y tenía que ver con lo que hoy estamos viviendo en Mar Azul, que no es mejor que lo que Dios le dio a mis padres, sino que es diferente. Y nosotros tenemos que entender eso. Lo nuevo no es mejor, es diferente. Lo nuevo no significa que lo viejo o lo que Dios hizo hasta ese momento se desprecia. Significa que Dios está haciendo algo nuevo. Y yo decía, dentro de mí, callado, Señor, si me vas a llamar, que sea especial, que sea diferente. Y recuerdo que estoy ahí parado y yo creo que está llorando. Y Aquiles viene con su silla de ruedas, se acerca a la orilla. Y esto es lo que hace, pone su mano sobre mi cabeza y dice las siguientes palabras. Dice, especial lo quieres, especial lo tendrás. Y yo caí de rodillas, olvídate. Lloré como un niño. Porque el Señor quería hacer algo diferente. Así que hay alguien en este lugar. Hay posiblemente
líderes en este lugar que Dios les ha dado ideas, que no son mejores, son diferentes, porque Dios está haciendo algo nuevo. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Cuando Dios llama dentro de la iglesia a alguien a hacer algo que quizás tú no lo conoces o no lo has visto, nosotros debemos como iglesia orar por eso, afirmar eso, porque nosotros somos personas que celebramos el presente. No solamente estamos mirando hacia atrás, sino que decimos, Señor, tú estás haciendo algo nuevo. Y si hay alguien aquí que está batallando con ese llamado, que este día pastoral sea un recuerdo de que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Amén. Amén. Señor, cumplí con lo que pusiste en mi corazón. Finalmente, en la vida de la pastora Vivian y el pastor Frankie podemos ver cómo Dios ha cumplido sus promesas. Está haciendo algo nuevo y está en control de su futuro. Así que aquí terminamos este mensaje. Dijimos que somos personas que construimos el futuro. Recuerdan que les dije que este capítulo era el capítulo donde se presenta el ministerio de Jesús. Pues cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú pusiste este específico capítulo en mi corazón para ellos? ¿Por qué? El Señor me llevó a ver que las características que tiene Jesús están presentes en estos pastores. No solamente deberían estar presentes en estos pastores, debería estar presente en cada uno de nosotros como discípulos. Nosotros hemos sido llamados a convertirnos cada día más en ser como Jesús, parecernos a Él. Y en Isaías 42, lo voy a leer con ustedes, se presenta a Cristo, lo voy a leer brevemente, dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza las costas lejanas pondrán su esperanza. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré y yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos. Díganme si ustedes no han escuchado eso en algún lugar. Para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas, que es donde comenzamos, se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Para cerrar, Dios está hablando de Jesús, de Cristo, pero ponía en mi corazón como para ustedes esto es una realidad. Dios los eligió y es Dios quien los sustenta. Y no solo eso, Dios encuentra deleite en aquellos que son fieles a ese llamado. Dios se sonríe cuando los ve. Por eso es que nosotros no podemos disfrutar y reír en el respaldo de Dios para con ustedes. Curioso porque ahí dice que no clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. Y es que a diferencia de líderes que hemos visto aún dentro de la iglesia, que gritan o buscan la atención de las masas, Jesús iba a ser la diferencia en que Él no venía a alborotar las calles, Él venía con firmeza en su propósito a traer justicia. Y yo veo eso en la vida de sus pastores. No están buscando la atención, sino que
Es como habla de Jesús aquí, el siervo no aplasta lo que ya está débil, la caña quebrada. Es un ejemplo de su compasión y su dedicación a restaurar lo que está a punto de extinguirse o destruirse, lo cual refleja gracia y paciencia. Y decía que no iba a vacilar ni se iba a desanimar hasta que la justicia sea implantada completamente en la tierra. Esto habla de persistencia y compromiso hasta lograr su objetivo, mostrando un liderazgo inquebrantable y esperanzador. Yo veo en ustedes, la iglesia, ustedes ven conmigo esas características de Cristo en sus pastores. Ustedes creen que ellos, they fit that description, ellos encajan en esa descripción. Si lo creen, esta es la conclusión. Años más tarde, porque Dios cumple todas sus promesas y porque Dios siempre está haciendo algo nuevo, Él envía a Cristo, quien para comenzar su ministerio dice que busca el libro del profeta Isaías y lee justamente donde dice, en este caso en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Yo decía, Señor, ¿cuál es el futuro de Pastor Frank y Pastora Vivian? Señor, revélame el futuro. A mí me hubiera encantado que Dios me hubiera dado detalles. Yo no considero que ese es mi llamado. No me considero profeta en ese sentido. Pero el Señor puso mi mirada aquí y me dijo, este es el futuro de ellos. El Espíritu del Señor está sobre ustedes. Por cuanto los ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, los ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor ponía en mi corazón, Frankie y Vivian, que independientemente de cómo el legado va tomando forma, independientemente cómo se ve el ministerio y su rol los próximos años. Primero el Señor ponía en mi corazón, tengo mucho más para ellos. Tengo mucho más por delante de ellos. Porque los elegí, los ungí, independientemente cómo se vea. Ellos van a estar anunciando las buenas noticias, abriendo ojos de ciegos, trayendo libertad a cautivos. Y yo decía, Señor, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ellos. Finalmente, tú eres parte de este legado multigeneracional. Hemos estado celebrándolos y en cierta manera estamos celebrando que Dios nos unió dentro de este propósito junto a estos líderes. Y esta celebración también se trata de ti y se trata de nosotros, porque tú eres parte de ese legado. Cuando escuchaba la canción de las 100 ovejas, yo decía, esa oveja era yo. Jesús dijo en Lucas 19 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros pensamos en perdido, pensamos en un vecino o pensamos en alguien que está lejos del Señor, pero si tomamos una pausa y nos miramos, nos damos cuenta que eso éramos nosotros. Nosotros estábamos perdidos, pero Cristo nos alcanzó y nos sembró en su iglesia. Y tú eres parte de ese legado y posiblemente llegaste a este lugar porque alguien te invitó a celebrar la vida de estos líderes. Y lo menos que te esperabas es que esto también tiene que ver contigo, porque Dios cumple todas sus promesas. Y Dios está haciendo algo nuevo y Dios tiene el control de tu futuro.